Muchas veces creemos que estamos atrapados por lo que nos pasa, por las circunstancias, por las personas o por la etapa de la vida en la que nos encontramos, pero en realidad lo que más nos mantiene dentro del bucle no es la situación en sí, sino la forma en la que la interpretamos. Dos personas pueden vivir la misma realidad externa y, sin embargo, sentirse completamente distintas por dentro. Una se siente bloqueada, frustrada y sin salida. La otra, aunque cansada, mantiene la sensación de que aún tiene margen de maniobra. La diferencia no está en lo que ocurre, está en el significado que le damos a lo que ocurre. El bucle suele empezar en la mente, en un patrón repetido de pensamientos que se refuerzan unos a otros. Te dices que siempre te pasa lo mismo, que hagas lo que hagas nada cambia, que ya has intentado todo. Esas frases, cuando se repiten cada día, no solo describen la realidad, la construyen. Poco a poco, tu mente empieza a buscar pruebas que confirmen esa historia y cualquier pequeño fracaso se convierte en una evidencia más de que estás atrapado. Así, sin darte cuenta, dejas de ver posibilidades y empiezas a vivir en modo supervivencia. Interpretar la realidad no es mentir, es elegir desde donde la miras. La mente necesita un relato para entender lo que vive, y si no lo eliges conscientemente, lo elige el miedo, la costumbre o el cansancio. Muchas personas confunden realismo con pesimismo, como si aceptar las dificultades implicara resignarse. Pero aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer lo que hay sin añadirle una sentencia definitiva. Cuando dices esto es difícil, estás describiendo. Cuando dices esto no tiene solución, estás interpretando. Y esa interpretación te deja sin espacio para moverte. El problema del bucle mental es que te hace reaccionar siempre igual. Si piensas igual, sientes igual. Si sientes igual, actúas igual. Y si actúas igual, los resultados no cambian. Entonces confirmas tu creencia inicial y el ciclo se refuerza. No porque la vida sea cruel, sino porque estás atrapado en una forma automática de mirar. Romper ese ciclo no requiere que cambie todo fuera. Requiere que empieces a cuestionar lo que pasa dentro. Cuando cambias la interpretación, no desaparecen los problemas, pero cambia tu relación con ellos. Dejas de verlos como un muro y empiezas a verlos como un terreno irregular por el que aún puedes caminar. Recuperas la sensación de agencia, de que aunque no controles todo, sí puedes decidir cómo responder. Esa sensación es clave, porque el bucle se alimenta de la impotencia. Cuando sientes que no tienes control, te paralizas. Cuando recuperas aunque sea un pequeño margen de decisión, vuelve el movimiento. Muchas personas esperan que la alegría llegue cuando la situación mejore, cuando se resuelva el problema, cuando todo encaje. Pero esa espera alarga el bucle, porque pone tu bienestar en manos de algo que no controlas. La alegría, en cambio, aparece cuando dejas de vivir exclusivamente en reacción y empiezas a vivir desde la elección. No eliges lo que te pasa, pero sí eliges qué historia te cuentes sobre eso que te pasa, y esa historia determina tu energía. Salir del bucle no significa negar el dolor ni hacer ver que todo está bien. Significa dejar de añadirle capas innecesarias de sufrimiento mental. Significa dejar de decirte que tu situación te define, que te limita para siempre, que no hay salida posible. Significa abrir una rendija, pequeña pero real, por la que pueda entrar otra mirada. Y esa rendija es suficiente para empezar a moverte de otra manera. Cuando entiendes que no estás atrapado por la situación, sino por la interpretación, recuperas responsabilidad, no culpa. Responsabilidad de elegir pensamientos más útiles, más honestos, más alineados con la vida que quieres vivir. No es un cambio inmediato ni mágico, es un entrenamiento diario. Cada vez que cuestionas un pensamiento automático, cada vez que eliges una interpretación que te da más opciones, estás debilitando el bucle. Y poco a poco, sin ruido, empiezas a sentir que la vida vuelve a abrirse, no porque todo haya cambiado fuera, sino porque algo fundamental ha cambiado dentro. Muchas personas viven esperando que algo externo cambie para poder sentirse bien, como si la alegría fuera una recompensa que llega cuando la vida por fin se ordena. Esperan a tener menos problemas, más estabilidad, más tiempo, más seguridad. Y mientras tanto, aplazan la alegría, la colocan siempre un paso más adelante, como si hoy no fuera el momento adecuado para sentirse en paz. El problema es que la vida rara vez se vuelve perfecta, y cuando condicionas tu bienestar a que todo mejore, te acostumbras a vivir en pausa. La alegría no nace cuando desaparecen las dificultades, nace cuando cambias la forma en la que miras lo que te está pasando. No es una emoción ingenua ni superficial, es una postura interna. Es la decisión de no permitir que las circunstancias te roben por completo la energía. Puedes tener problemas y aún así elegir una mirada más amplia, una actitud más abierta, una forma de estar que no sea solo resistencia. La alegría no niega la realidad, la humaniza. Cuando crees que primero tiene que mejorar la vida para luego sentirte bien,
entregas tu poder. Te conviertes en rehén de factores que no controlas. Si hoy el día fue difícil, no puedes estar bien. Si mañana surge un problema, tampoco. Así, sin darte cuenta, tu estado emocional queda atrapado en una montaña rusa que depende de lo que ocurre fuera. Cambiar la mirada es recuperar el timón, es decidir que, pase lo que pase, tú no te abandonas. Cambiar la mirada no significa pensar positivo todo el tiempo ni forzarte a estar alegre cuando no lo estás. Significa ampliar el foco. Dejar de mirar solo lo que falta, lo que no funciona, lo que duele, y empezar a incluir también lo que sí está, lo que sí suma, lo que sí sostiene. La mente tiene una tendencia natural a sentarse en el problema, porque cree que así se protege. Pero cuando solo miras el problema, tu mundo se reduce y tu energía se agota. La alegría aparece cuando rompes con esa mirada estrecha y empiezas a ver el conjunto. Cuando entiendes que una parte de tu vida puede estar mal sin que toda tu vida esté mal. Que un área puede doler sin que todo carezca de sentido. Esa comprensión aligera el peso emocional. No elimina el problema, pero te devuelve espacio interior. Y en ese espacio vuelve a respirar la alegría no como euforía, sino como serenidad. Muchas personas creen que la alegría es algo que se siente, cuando en realidad es algo que se practica. Se practica en la forma en la que hablas, en cómo interpretas, en cómo respondes. Se practica cuando eliges agradecer algo pequeño en medio de un día difícil. Se practica cuando decides no alimentar pensamientos que te hunden. Se practica cuando te permites disfrutar de un momento sin sentir culpa por no tener todo resuelto. Cambiar la mirada también implica asumir que la alegría no siempre será intensa. A veces será tranquila, discreta, casi invisible, pero esa alegría serena es la que te sostiene a largo plazo. No depende de estímulos constantes ni de resultados inmediatos. Depende de una elección interna repetida. Y esa elección con el tiempo se convierte en una forma de vivir. Cuando dejas de esperar a que todo mejore para permitirte sentirte bien, empiezas a vivir de otra manera. Ya no postergas la vida, la habitas. Ya no dices cuando esto pase. Empiezas a decir, aún así decido cuidar mi actitud. Aún así decido no endurecerme. Aún así decido mirar con más humanidad lo que me pasa. Y en esa decisión diaria, sencilla y poderosa, la alegría deja de ser un destino lejano y se convierte en una presencia posible aquí y ahora. Muchas personas viven esperando que algo externo cambie para poder sentirse bien, como si la alegría fuera una recompensa que llega cuando la vida por fin se ordena. Esperan a tener menos problemas, más estabilidad, más tiempo, más seguridad. Y mientras tanto, aplazan la alegría. La colocan siempre un paso más adelante, como si hoy no fuera el momento adecuado para sentirse en paz. El problema es que la vida rara vez se vuelve perfecta, y cuando condicionas tu bienestar a que todo mejore, te acostumbras a vivir en pausa. La alegría no nace cuando desaparecen las dificultades, nace cuando cambias la forma en la que miras lo que te está pasando. No es una emoción ingenua ni superficial, es una postura interna. Es la decisión de no permitir que las circunstancias te roben por completo la energía. Puedes tener problemas y aún así elegir una mirada más amplia, una actitud más abierta, una forma de estar que no sea solo resistencia. La alegría no niega la realidad, la humaniza. Cuando crees que primero tiene que mejorar la vida para luego sentirte bien, entregas tu poder. Te conviertes en rehén de factores que no controlas. Si hoy el día fue difícil, no puedes estar bien. Si mañana surge un problema, tampoco. Así, sin darte cuenta, tu estado emocional queda atrapado en una montaña rusa que depende de lo que ocurre fuera. Cambiar la mirada es recuperar el timón, es decidir que, pase lo que pase, tú no te abandonas. Cambiar la mirada no significa pensar positivo todo el tiempo ni forzarte a estar alegre cuando no lo estás. Significa ampliar el foco, dejar de mirar solo lo que falta, lo que no funciona, lo que duele, y empezar a incluir también lo que sí está, lo que sí suma, lo que sí sostiene. La mente tiene una tendencia natural a centrarse en el problema porque cree que así se protege. Pero cuando solo miras el problema, tu mundo se reduce y tu energía se agota. La alegría aparece cuando rompes con esa mirada estrecha y empiezas a ver el conjunto. Cuando entiendes que una parte de tu vida puede estar mal sin que toda tu vida esté mal. Que un área puede doler sin que todo carezca de sentido. Esa comprensión aligera el peso emocional. No elimina el problema, pero te devuelve espacio interior. Y en ese espacio vuelve a respirar la alegría, no como euforia, sino como serenidad. Muchas personas creen que la alegría es algo que se siente, cuando en realidad es algo que se practica. Se practica en la forma en la que hablas, en cómo interpretas, en cómo respondes. Se practica cuando eliges agradecer algo pequeño en medio de un día difícil. Se practica cuando decides no alimentar pensamientos que te hunden. Se practica cuando te permites disfrutar de un momento sin sentir culpa por no tener todo resuelto.
Cambiar la mirada también implica asumir que la alegría no siempre será intensa. A veces será tranquila, discreta, casi invisible. Pero esa alegría serena es la que te sostiene a largo plazo. No depende de estímulos constantes ni de resultados inmediatos. Depende de una elección interna repetida. Y esa elección, con el tiempo, se convierte en una forma de vivir. Cuando dejas de esperar a que todo mejore para permitirte sentirte bien, empiezas a vivir de otra manera. Ya no postergas la vida, la habitas. Ya no dices cuando esto pase. Empiezas a decir aún así decido cuidar mi actitud, aún así decido no endurecerme, aún así decido mirar con más humanidad. Y lo que me pasa. Y en esa decisión diaria, sencilla y poderosa, la alegría deja de ser un destino lejano y se convierte en una presencia posible aquí. Y ahora vivir en automático es una de las formas más silenciosas de perder la alegría, porque no duele de golpe, no se nota de inmediato, pero va apagando poco a poco la energía interior. Te levantas, cumples, avanzas de un día a otro repitiendo los mismos gestos, los mismos pensamientos, las mismas reacciones, y aunque los días pasan, tú sientes que no te mueves. No es que no hagas cosas, es que no estás presente en ellas. Y cuando no hay presencia, la vida se vuelve rutina sin sentido. El automático aparece como un mecanismo de defensa. La mente cree que así ahorra energía, que repitiendo lo conocido se protege del riesgo. Pero ese ahorro tiene un precio alto. Pierdes conciencia. Empiezas a reaccionar sin elegir, a responder sin sentir, a vivir sin preguntarte si eso que haces sigue teniendo sentido para ti. El problema no es la rutina en sí, el problema es la falta de intención. Porque una rutina con intención construye, pero una rutina inconsciente desgasta. Cuando vives en automático, todo se vuelve previsible, incluso tus emociones. Te enfadas por las mismas cosas, te frustras por los mismos motivos, te resignas de la misma manera. El bucle se refuerza porque nada cambia, ni dentro ni fuera. Y esa repetición constante roba energía, no porque sea difícil, sino porque es vacía. La mente humana necesita sentir avance, propósito, dirección. Cuando eso falta, aparece el cansancio emocional. Salir del automático no requiere un cambio radical de vida, requiere un cambio de conciencia. Requiere empezar a hacerte preguntas que habías dejado de hacer. ¿Por qué hago esto así? ¿Para qué sigo aquí? ¿Qué necesito ahora? Preguntas simples pero incómodas, porque te obligan a mirar de frente. El automático te protege de esas preguntas, pero también te aleja de la alegría, porque la alegría nace de la conexión contigo y con lo que haces. Muchas personas confunden seguridad con repetición. Piensan que mientras todo siga igual están a salvo, pero esa falsa seguridad se convierte en una jaula. No porque alguien te encierre, sino porque tú dejas de explorar, y cuando dejas de explorar, te marchitas por dentro. No necesitas aventuras extremas para sentirte vivo, necesitas sentir que eliges, aunque sea en cosas pequeñas. Elegir rompe el automático, porque te devuelve la sensación de control. El automático también te roba energía porque te desconecta de tus valores. Empiezas a hacer cosas solo porque siempre las has hecho, porque se espera de ti, porque no sabes cómo parar. Y cuando tus acciones dejan de reflejar lo que te importa, aparece una incomodidad difusa, una sensación de vacío difícil de explicar. No es tristeza profunda, es desconexión. Y esa desconexión es terreno fértil para la apatía. Recuperar la conciencia implica volver a lo básico, estar presente en una conversación, escuchar sin pensar en la respuesta, notar cómo te sientes antes de reaccionar, preguntarte si lo que estás haciendo hoy sigue alineado con la persona que quieres ser. Esos pequeños actos de presencia parecen simples, pero tienen un impacto enorme, porque cada vez que eliges conscientemente, estás saliendo del bucle. La alegría no suele aparecer en lo automático, aparece en lo vivido. En el momento en el que te permites sentir, aunque lo que sientas no sea cómodo. Aparece cuando haces una pausa y te das cuenta de que puedes hacer las cosas de otra manera. Aparece cuando recuperas la capacidad de sorprenderte, incluso en lo cotidiano. No es que la vida cambie de golpe, es que tú vuelves a estar dentro de ella. Vivir con conciencia no significa estar siempre inspirado o feliz. Significa estar despierto. Significa no pasar por la vida como un espectador cansado, sino como alguien que participa. Cuando participas, aunque haya dificultades, hay sentido. Y cuando hay sentido, la energía vuelve no como euforía, sino como una fuerza tranquila que te empuja a seguir, a ajustar, a elegir de nuevo. Porque has dejado de vivir en automático y has empezado a vivir con intención. Salir del bucle no suele empezar con un gran cambio ni con una decisión heroica. Empieza con algo mucho más sencillo y mucho más incómodo. Darte cuenta de que estás repitiendo lo mismo y atreverte a hacer algo distinto, aunque sea pequeño. La mayoría de las personas sabe que no está bien donde está,
pero sigue haciendo exactamente lo mismo cada día esperando que, de alguna forma, el resultado cambie. Esa espera es una trampa porque refuerza la sensación de bloqueo. El cambio no llega cuando lo piensas mucho, llega cuando introduces una variación consciente en tu forma de actuar. Las decisiones pequeñas son poderosas porque no generan miedo. No te exigen reinventarte ni romper con todo de golpe. Son manejables, realistas, posibles, y precisamente por eso funcionan. El bucle se mantiene porque todo es predecible. Piensas lo mismo, reaccionas igual, haces lo mismo. Cuando introduces una decisión consciente, por mínima que sea, rompes esa inercia. No porque la decisión sea grande, sino porque es distinta. Y la diferencia, aunque sea pequeña, crea movimiento. Muchas personas creen que para salir del bucle necesitan claridad total, seguridad absoluta o motivación alta. Pero esas cosas casi nunca aparecen antes de actuar. Aparecen después. Esperar a sentirte preparado es una forma elegante de seguir igual. La decisión consciente no necesita garantías, necesita intención. Necesita que digas voy a hacer algo diferente hoy, aunque no sepas exactamente a dónde te llevará. Ese gesto rompe la pasividad y te devuelve protagonismo. Una decisión pequeña pero consciente puede ser tan simple como cambiar la forma en la que empiezas el día, decir que no a algo que siempre aceptas por inercia, tomarte 5 minutos para pensar antes de reaccionar, hacer una pregunta que normalmente evitas. No parece gran cosa, pero lo es. Porque no se trata de la acción en sí, se trata del mensaje que te envías. No estoy condenado a repetir, puedo elegir. El bucle se alimenta de la sensación de falta de control. Cuando sientes que todo te pasa y tú solo respondes, tu energía cae. En cambio, cuando decides algo, aunque sea pequeño, recuperas poder interno. Te recuerdas que no eres solo una víctima de las circunstancias, que tienes margen de maniobra. Ese margen, por pequeño que sea, es suficiente para empezar a salir del bucle. Muchas veces abandonamos el intento de cambiar porque queremos resultados inmediatos. Hacemos algo distinto un día, no vemos un gran efecto y volvemos a lo de siempre. Pero el cambio real no es inmediato, es acumulativo. Cada decisión consciente debilita un poco el patrón antiguo. No lo rompe de golpe, pero lo desgasta. Y mientras lo desgasta, fortalece una nueva forma de actuar. Salir del bucle no es eliminar los problemas, es dejar de reaccionar siempre igual ante ellos. Es pasar de la reacción automática a la respuesta consciente. La reacción nace del hábito, la respuesta nace de la elección. Y esa diferencia transforma tu experiencia de vida. El problema puede ser el mismo, pero tú ya no eres el mismo dentro de él. Tomar decisiones conscientes también implica asumir incomodidad, porque lo nuevo incomoda. El bucle, aunque duela, es conocido. Salir de él genera incertidumbre. Pero esa incomodidad es una señal de crecimiento, no de error. Cada vez que eliges algo distinto, aunque sea incómodo, estás ampliando tu zona de acción. Estás demostrando que no necesitas sentirte seguro para moverte. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones conscientes empiezan a cambiar tu narrativa interna. Dejas de verte como alguien atrapado y empiezas a verte como alguien que actúa. Esa nueva identidad es clave porque refuerza el cambio. Ya no haces algo distinto solo por probar, lo haces porque te reconoces capaz de elegir. Y cuando cambia la identidad, el bucle pierde fuerza. No necesitas cambiar toda tu vida para salir del bucle, necesitas dejar de hacer exactamente lo mismo esperando un resultado distinto. Necesitas introducir conciencia donde antes había automatismo, elección donde antes había inercia. Cada pequeña decisión consciente es una grieta en el bucle, y cuando esas grietas se repiten, el bucle deja de sostenerse, no por un golpe fuerte, sino por la constancia silenciosa de alguien que ha decidido volver a tomar las riendas de su propia vida. Muchas personas viven convencidas de que los problemas son el principal obstáculo para sentirse libres, pero en realidad lo que más pesa no es el problema en sí, sino la sensación de no tener control frente a él. Cuando crees que todo te supera, que la vida decide por ti y tú solo reaccionas, aparece la frustración, el cansancio y la sensación de estar atrapado. Recuperar el control no significa eliminar los problemas, significa cambiar la forma en la que te posicionas ante ellos. Y ese cambio empieza por la actitud. Pero la actitud es la respuesta que eliges cuando no puedes cambiar la situación. No es resignación ni negación, es responsabilidad. Es aceptar que, aunque no decidas lo que ocurre, sí decides cómo te afecta. Dos personas pueden enfrentarse al mismo problema y vivirlo de forma completamente distinta. Una se hunde, la otra aprende. Una se paraliza, la otra se adapta. La diferencia no está en el problema, está en la actitud con la que lo enfrentan. Ver, cuando adoptas una actitud pasiva, el problema crece. Ocupa todo tu espacio mental, te define.
Empiezas a verte a ti mismo como alguien limitado por las circunstancias. Esa visión te quita energía y te deja sin margen de acción. En cambio, cuando eliges una actitud activa, aunque la situación sea difícil, recuperas dignidad interna. Dejas de preguntarte por qué te pasa esto y empiezas a preguntarte qué puedes hacer con lo que te pasa. La actitud no soluciona mágicamente los problemas, pero sí cambia la experiencia de vivirlos. Te permite mantener la calma en medio del caos, tomar mejores decisiones y no añadir sufrimiento innecesario. Muchas veces el problema duele una vez, pero la actitud negativa lo hace doler una y otra vez. Cambiar la actitud es dejar de multiplicar el dolor, pero elegir la actitud adecuada no significa estar siempre positivo ni fuerte. Significa ser consciente. Significa no dejarte arrastrar por la reacción automática. Significa darte un espacio entre lo que ocurre y lo que haces. En ese espacio aparece la libertad, una libertad pequeña pero real. La libertad de no responder siempre igual, la libertad de no perderte a ti mismo en el problema. Cuando recuperas el control interno, empiezas a sentir alegría de una forma distinta. No una alegría eufórica, sino una alegría serena. La alegría de saber que, pase lo que pase, sigues siendo tú. Que no te has endurecido, que no te has rendido, que no has dejado de elegir. Esa alegría no depende de que todo vaya bien, depende de que tú sigas presente. Muchas personas esperan a que los problemas se resuelvan para sentirse mejor, pero ese enfoque alarga el sufrimiento. Porque mientras tanto, vives en pausa. En cambio, cuando eliges una actitud consciente, empiezas a vivir incluso en medio del problema. Sigues disfrutando de pequeños momentos, sigues conectando con otros. Sigues encontrando sentido. No porque ignores la dificultad, sino porque no le entregas todo tu poder. La actitud también te ayuda a aprender. Cada problema trae una lección, pero solo la ves si no estás atrapado en la queja. La queja te deja inmóvil. La actitud te abre opciones, te permite crecer, ajustar, evolucionar. No para evitar futuros problemas, sino para afrontarlos con más recursos internos. Y eso cambia profundamente tu relación con la vida. Pero recuperar el control no es dominar la realidad, es dominar tu respuesta. Es decidir no convertir cada dificultad en una derrota personal. Es entender que la vida no siempre será cómoda, pero puede seguir siendo valiosa. Cuando eliges tu actitud, eliges cómo quieres vivir, no solo qué quieres evitar. Y en esa elección diaria, silenciosa y poderosa, empieza a aparecer una sensación de libertad que ningún problema puede arrebatarte. Porque no depende de que todo se resuelva, sino de que tú no te pierdas en el proceso. Muchas personas creen que la alegría es algo que se persigue. Un objetivo lejano al que se llega cuando por fin todo encaja, cuando la vida está en orden y los problemas desaparecen. Viven como si la alegría fuera una meta futura, algo que se alcanza después de cumplir ciertas condiciones. Pero esa forma de entenderla genera frustración, porque siempre hay algo pendiente, algo por resolver, algo que mejorar. Así, la alegría se convierte en una promesa que nunca termina de cumplirse. La realidad es que la alegría no suele aparecer como resultado directo de lograr cosas, sino como consecuencia de vivir en coherencia. Aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces van en la misma dirección. Cuando no estás dividido por dentro, cuando no te traicionas constantemente, esa coherencia genera paz interna y de esa paz nace una alegría serena, profunda, que no depende de aplausos ni de circunstancias. Si es perfectas, ver muchas personas viven persiguiendo la alegría a través de logros externos, reconocimiento, éxito o validación. Y aunque esas cosas pueden generar momentos de satisfacción, no sostienen la alegría en el tiempo. Porque si por dentro sigues viviendo en contradicción, si haces cosas que no van contigo, si dices que quieres una cosa pero actúas de otra manera, tarde o temprano aparece el vacío, no porque te falte algo fuera, sino porque te falta alineación dentro. La coherencia no exige grandes gestos ni cambios radicales. Se construye en lo cotidiano, en lo pequeño, en cumplir lo que te prometes, aunque sea poco, en actuar de acuerdo con tus valores, incluso cuando nadie te ve, en decir no cuando algo va en contra de ti, en decir sí cuando sabes que es lo correcto, aunque incomode. Cada uno de esos actos refuerza una identidad sólida, y esa identidad es el terreno donde la alegría puede crecer. Cuando no vives en coherencia aparece una incomodidad constante difícil de explicar. No siempre es tristeza, a veces es irritabilidad, apatía, cansancio sin motivo claro. Es el desgaste de vivir dividido, de saber que podrías hacerlo mejor, pero no hacerlo, de intuir que algo no encaja, pero no cambiarlo. Esa incoherencia consume energía porque tu mente está siempre justificando, negociando, explicándose. En cambio, cuando empiezas a vivir de forma más coherente, algo se ordena por dentro. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de añadir conflicto interno.
Haces lo que puedes con lo que tienes, siendo fiel a ti. Y esa fidelidad genera respeto propio. Cuando te respetas, te tratas mejor. Cuando te tratas mejor, eliges mejor. Y en esa cadena aparece la alegría, no como una explosión, sino como una presencia constante. La alegría que nace de la coherencia no es ruidosa. No necesita exhibirse. Es una alegría tranquila que se nota en la forma de caminar, de hablar, de enfrentar las dificultades. Es la alegría de saber que, aunque la vida sea imperfecta, tú no estás en guerra contigo. Que estás intentando vivir de acuerdo con lo que sientes que es importante. Y eso da una sensación de dignidad interna muy profunda. Ver vivir con coherencia también implica aceptar que no siempre acertarás. Habrá días en los que falles, en los que no cumplas, en los que te equivoques. Pero incluso ahí, la coherencia te permite volver sin castigarte, porque no se trata de hacerlo todo bien, se trata de no abandonar lo que eres, de ajustar, aprender y seguir. Esa capacidad de volver es parte de la alegría, porque te quita el miedo a equivocarte. Cuando dejas de buscar la alegría como un objetivo y empiezas a vivir como la persona que quieres ser, la alegría aparece sin forzarla. Aparece en los pequeños momentos, en la calma, en la sensación de estar en el camino correcto, aunque no sea fácil. No es una meta lejana, es una consecuencia natural de vivir alineado, de tomar decisiones coherentes, de elegirte cada día sin ruido, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada, porque sabes que estás viviendo de acuerdo con tus valores y eso, por sí solo, ya es una forma profunda y honesta de alegría.